Bien, entonces, jóvenes y señoritas, vamos a empezar a trabajar con este nuevo tema. ¿Listo? Eh, Trabajo mecánico es el título para el día de hoy. Trabajo mecánico. Por trabajo entendemos como movimiento o reposo. ¿Qué dicen ustedes? Por movimiento, ¿verdad? Mecánico está referido a que algo va a sucederle a un cuerpo. ¿Ya? Entonces, si juntamos todo, trabajo mecánico, que un cuerpo, por ejemplo, aquí tengo mi libro, este librito de aquí, por decir yo lo empujo, ¿verdad? Lo empujo. Aplicamos la fuerza, ¿qué va a suceder con este bloque? Va a ir, con este libro, va a ir trasladándose, va a ir moviéndose, es decir, va a realizar un trabajo. Si yo le aplico una fuerza mayor, el bloque se desplazará con una distancia mayor. Si yo le aplico una fuerza menor, una fuerza leve, entonces el bloque se va a desplazar con una distancia menor. Eso es la lógica, ¿verdad? Entonces, trabajo mecánico está referido a que los cuerpos van a realizar un trabajo, gracias a una fuerza. Y gracias a esa fuerza se van a desplazar, se van a mover. ¿Listo? Por ejemplo, miren aquí este niño de aquí. Este niño va a aplicar la fuerza, está jalando, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder con el cochecito? Se va a mover. Y al moverse, este cochecito se puede desplazar 5 metros, 10 metros, 11 metros, etcétera. ¿Ya? Lo mismo aquí, estos dos jóvenes están estirando por un extremo y por el otro extremo una cuerda. ¿Es así? Entonces, ¿qué va a suceder? Que uno de ellos va a tener que poseer mayor fuerza y el otro menor fuerza. Por lógica, ¿quién es el que va a atraer o va a estirar o va a ganar en la competencia, por decirlo así? El que tiene mayor fuerza, ¿verdad? En este caso parece la persona de color azul, esta persona, ¿verdad? Está jalando con todas sus fuerzas. Entonces va a hacer que esta persona se desplace. Puede hacer que esta persona se desplace 1 metro, 30 centímetros, medio metro, ¿verdad? Lo mismo en este gráfico de aquí. Tenemos esta señorita, ¿ya? Esta señorita está empujando 1, 2, 3, 4 cajas. Ya estas 4 cajas. Entonces, para hacer que la caja se mueve, ¿qué tiene que aplicar? Fuerza, fuerza, ¿verdad? Y ya, dependiendo de la fuerza, el carrito se va a mover. Va disminuyendo la fuerza. ¿Quién va a ir disminuyendo? La distancia. Es cuando ustedes empujan un carro, ¿verdad? Disminuye su fuerza, el carro también va disminuyendo su distancia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Trabajo mecánico, referido a todos los cuerpos que se mueven, que se desplazan. ¿Listo? Gracias a una fuerza se van a mover y se van a desplazar, ¿ya? Este tema es sencillo, solamente vamos a aplicar una sola ecuación. Aquí tenemos la definición. Es la capacidad, atentos, es la capacidad que tiene una fuerza, ¿ya ve? Una fuerza para producir ¿qué? Un movimiento, ¿no? Como les había mostrado, la capacidad que tiene mi mano para producir este movimiento de este libro, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Se va a trasladar, de traslación, venciendo ¿qué cosa? Una resistencia, porque este libro también tiene su resistencia, no quiere moverse. Entonces yo tengo que hacer que se mueva gracias a la fuerza. Está resistente. ¿Qué más? Vamos a vencer lo que es la ley de la inercia. Ya este cuerpo está quieto. Todos los cuerpos que permanecen quietos se le llama la ley de la inercia. Se van a mover gracias a una fuerza, ¿verdad? Bien, entonces tenemos aquí dos ejemplos en donde vamos a poder mostrar en donde existe trabajo y en donde no existe trabajo, ¿ya? Recuerden que cuando va a existir trabajo, cuando participen, ¿quién? Dos elementos he mencionado. ¿Cuáles son? A ver, ayúdenme. La fuerza y la distancia. La fuerza y la distancia. Entre estos dos elementos multiplicados, la fuerza y la distancia, ¿quién se va a producir? ¿Quién se va a producir? El trabajo. El trabajo. ¿Ya? Nada más.
Por ejemplo, para yo saber cuánto de trabajo realizo en empujar este libro, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar ¿quién es? Mi fuerza de mi mano contra la distancia que he logrado mover este libro. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos este libro. Miren, observen este gráfico. Esta persona va a mover este libro. Este bloque. Aquí lo va a desplazar. Primer elemento, distancia. Segundo elemento, fuerza. Entonces, sí existe trabajo. Pero miren ahí. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, esta persona va a empujar esta pared? Ya, el desplazamiento está horizontal, ¿verdad? Horizontal. La fuerza aplicada también está horizontal. En este caso no existe trabajo. Bueno, su trabajo sería igual a cero. Su trabajo sería igual a cero. ¿Y por qué sería igual a cero? Es que la distancia sería 0 multiplicado por otro número es 0. ¿Es así? Muy bien. Entonces, aquí sí existe trabajo. ¿Y cuándo existe trabajo y cuándo no existe trabajo? Facilito. Va a existir trabajo, jóvenes señoritas, cuando la fuerza y la distancia estén paralelos. ¿Ya? Cuando la fuerza y la distancia estén paralelos. Por ejemplo, este plumón es fuerza. Este plumón es distancia. Entonces, fíjense que están paralelos o no. Sí están paralelos. Entonces, ahí va a existir trabajo. Sí va a existir trabajo. Otro, cuando la fuerza y la distancia estén paralelos, pero ahorita está en vertical, ¿verdad? Pero están en paralelos. ¿Va a existir trabajo? Sí. Así, en esta posición va a existir trabajo, sí, porque están en el mismo eje o son paralelos. Ya, entonces ahí va a existir trabajo. Pero ¿qué sucede cuando la fuerza va en este sentido y el trabajo va en este sentido? Miren cómo va. Fuerza en este sentido, trabajo en este sentido. ¿Existirá trabajo? No existe trabajo. Cuando la fuerza y la distancia se dirijan por diferentes caminos, no va a existir trabajo. Recuérdatelo eso bien. ¿Cuándo va a existir trabajo? Cuando la fuerza y la distancia estén en un mismo eje. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces seguimos. ¿Cómo se calcula el trabajo mecánico? A ver, vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo se calcula el trabajo mecánico? Tenemos esta persona, va a empujar este bloque. Esta persona, para que logre empujar el bloque, ¿qué necesita? Fuerza. Y al mover el bloque, ¿qué se va a producir? Una distancia. Entonces, los elementos que van a aparecer aquí para el trabajo es fuerza y distancia. Nada más, ¿ya? En el tema de dinámica era masa y aceleración, ¿verdad? Pero aquí, en este tema de trabajo mecánico, es fuerza y distancia, ¿ya? Fórmula, aquí tenemos la fórmula. El trabajo se le denota o se le escribe con la letra W. ¿Es igual a quién? A la fuerza por la distancia. Fuerza por la distancia. F, ¿quién es F? Fuerza. D, ¿quién es? Distancia. ¿Por qué le he puesto más? ¿Por qué le he puesto menos? Va a ser más cuando la fuerza esté a favor del movimiento. Ya por decir, este bloque se dirige en ese sentido, ¿verdad? Entonces, la fuerza va a ser más cuando la fuerza vaya en su misma dirección del libro. Pero ¿cuándo va a ser negativo? Cuando el libro se va en este sentido y la fuerza en este sentido. En opuestos. Cuando sean opuestos va a ser negativo. Cuando estén en un mismo camino, el bloque y la fuerza van a ser positivos. Muy bien. F, ¿quién es? Fuerza. ¿Y cuál es la unidad de medida? Es el Newton. W, ¿quién es? Es el trabajo. Unidad de medida es el Joule, el Joules. ¿Ya? Se escribe una letra J nada más. Para la fuerza se escribe una letra N mayúscula. ¿Ya? ¿Quién es D? La D es la distancia. Y va a estar escrito, su unidad de medida de la distancia es en metros. Escrito en M de metros. ¿Listo? Entonces trabajo en joules, fuerza en newton, distancia en metros. Finalmente, ¿qué más debemos de saber? Que trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Fuerza por la distancia. ¿Ya? ¿Es la única ecuación? Es la única, no hay más. ¿Ya? Entonces, sencillo el tema, ¿verdad? Casos particulares del trabajo mecánico. Ya es lo que les había mencionado. Caso 1. La fuerza cuando está a favor del movimiento. Fíjense, este bloque se dirige para la derecha. Se dirige para la derecha. Entonces, este bloque, repito, se dirige para la derecha. Y la fuerza se dirige para la derecha. Ambos están en el mismo movimiento.
Entonces la fuerza, en este caso el trabajo va a salir positivo. Aquí falta el más, pero ya se sobreentiende, eso ya sabes, ¿verdad? Se sobreentiende. Y trabajo que va a ser igual a la fuerza de este bloque, aquí, por la distancia que ha logrado desplazarse. Nada más, eso es caso 1. Caso 2 es cuando es negativo. Miren cuando es negativo, fíjense bien. La fuerza en contra del movimiento. Miren, el movimiento va para la derecha. Repito, el movimiento va para la derecha. Pero la fuerza está opuesto. Le dice detente, está opuesto. Entonces, como está opuesto al movimiento, la fuerza va a ser negativo. Fíjense, fuerza negativa. Pero la distancia no, la distancia siempre va a ser positiva. La única que va a ser negativo es la fuerza. Puede ser una fuerza positiva o una fuerza negativa. ¿Ok? Listo, en este caso entonces el trabajo va a salir negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza está opuesto al movimiento. ¿Sí? Caso 3. Cuando no existe trabajo. Caso 3. La fuerza es perpendicular al movimiento. Miren, aquí está el bloque. El bloque se dirige en este sentido. Pero la fuerza, ¿para dónde está? Para arriba en el eje Y. ¿Y la distancia en dónde está? En el eje X. Horizontal. Entonces, ¿qué hacemos? La fuerza y la distancia están en diferentes ejes. Como están en diferentes ejes, ¿qué les había dicho? Ahí simplemente trabajo, ojo cerrado, es igual a 0 joules. 0 joules. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? El trabajo neto aquí es simplemente cuando ya aparecen 2 o 3 fuerzas. ¿Se recuerdan, verdad? Cuando a este bloque, por ejemplo, a este libro, le aplicamos una fuerza a la derecha y le aplicamos una fuerza a la izquierda, existen 2 fuerzas. Entonces les decía, ¿cuál de las 2 fuerzas voy a tomar en consideración? Las 2, pero las debo restar. Siempre fuerzas a favor menos fuerzas en contra. A favor menos fuerzas en contra. Los restamos y eso es la fuerza resultante. ¿Ya? ¿Y dónde lo voy a colocar la fuerza resultante? Aquí, Fe. Fuerza resultante va a ser la fuerza o la resta de todas las fuerzas que existen, ya por la distancia. Multiplicamos esos dos y eso es igual al trabajo neto. ¿Ya? Aquí como lo dice. Fuerza resultante es igual la sumatoria de fuerzas a favor del movimiento menos la sumatoria de fuerzas en contra del movimiento. Los restamos y eso va a ser la fuerza resultante. ¿Listo? Bien, entonces ahora pasamos a los ejercicios. Repito, 2 cosas que debemos de saber. Uno, que la única ecuación es trabajo es igual a fuerza por distancia. El trabajo, ¿en qué unidad de medida se realiza? En joules. La fuerza se realiza o se mide en newton. La distancia se mide en metros. ¿Ya? Finalmente, ¿qué debes de saber? Que trabajo es igual a ¿quién? Fuerza por la distancia. Nada más, eso es todo y los ejercicios son totalmente fáciles. A continuación, el siguiente video número 2.